de los derechos humanos queremos sacar la vida de un hombre que marcó la historia de la esclavitud en Cartagena de Indias gracias a su sentido de humanidad. Se trata de San Pedro Claver. Visitamos el claustro y la iglesia San Pedro Claver en el corazón del centro histórico en Cartagena y hablamos con el padre Jorge Camacho, director del santuario San Pedro Claver. Él nos hizo un recuento en 7 datos de la importancia del misionero jesuita para los afrodescendientes. San Pedro Claver fue un misionero jesuita que nació en 1580 en un pueblo muy pequeño de Cataluña y trabajó durante 40 años en la ciudad de Cartagena, especialmente con aquellos que venían desde África a ser tratados como esclavos, y con ese apostolado pues San Pedro Claver se convirtió en nuestro país en el precursor de los derechos humanos. Lo primero era recibirlos en los barcos, donde llegaban muchos agonizantes, y llevar los primeros auxilios. Para eso también formaron un equipo con afrodescendientes que hablaban distintas lenguas para poder recibir a cada uno en su propia lengua. San Pedro Claver él mismo aprendió el angolés y aprendió los saludos en todas las lenguas para poder recibir a los esclavizados, que llegaban absolutamente espantados porque pensaban que venían aquí para devorárselos. Y esto es muy importante porque aunque muchos esclavizados eran bautizados ya en África, los jesuitas se empeñaron en bautizarlos aquí, para decirle a la sociedad colonial de su época que pensaba que los esclavos eran cosas, y decirles no, no son cosas, son personas como nosotros, son hijos de Dios, y por eso los vamos a bautizar aquí, en el pleno corazón de la ciudad. Por aquella ventana veía llegar los barcos, y entonces apenas llegaba un barco, pues él decía para sí mismo, es Cristo que viene en mi auxilio, voy a socorrerlo. Y aquí en este lado del cuarto tenía, digamos, como el almacén donde guardaba las frutas, los vinos, los panes, las medicinas, los aceites, todo lo que tenían para socorrer a los que llegaban. Muy poquitas personas como San Pedro Claver son capaces de ver la monstruosidad de lo que es eso, a tal punto de reconocer que en ellos estaba la misma presencia de Dios. Entonces, claro, esa visión de San Pedro Claver lo enfrenta muchas veces con los señores esclavistas y con gente poderosa. A veces es incomprendido en su propia comunidad, y hay que recordar que la Inquisición estaba aquí a 2 cuadras, entonces tenía que tener mucho cuidado, mucha prudencia de alguna manera. El cuidado de la vida que tenía San Pedro Claver por los esclavizados lo llevaba al punto de arropar a los enfermos con su propio manto, y ese manto es el que siempre usaba, y ese es como el símbolo de servicio. Y son precisamente las comunidades afrodescendientes las que hicieron grande a San Pedro Claver. A ellas dedicó su vida a exaltar todos sus valores, y por eso son el centro también de nuestro claustro, donde funciona el Centro de Cultura Afrocaribe y desde donde hace muchos años atendemos las misiones en varias poblaciones afrodescendientes. Por disposición del Congreso de la República a través de la Ley No. 25 de 1985, se declaró el 9 de septiembre como Día Nacional de los Derechos Humanos en honor a San Pedro Claver y el de sus compañeros jesuitas Alfonso de Sandoval y Nicolás González. Además, se nombró a Cartagena como sede de los derechos humanos en Colombia.